sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar.
Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten. En vivo, en directo, estamos en vivo, en directo en las plataformas de Facebook, Instagram, perdón, en Facebook, TikTok. Eh, Bueno, si quieres nos vamos para Instagram también, yo no tengo problema con eso. Tú Instagram hazlo, hazlo próximamente, magia. próximamente. Pero un gustazo, May, estar contigo otra vez, compartir este bello espacio y este bello podcast contigo nuevamente este hermoso martes 23 de junio, May. ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique, mi amor. ¿Tú cómo has estado, Katiuska? Gracias por esos populares. Gracias, mi amor, por estar aquí. Gracias a todas esas hermosas personas que se están uniendo poquito a poco. Gracias. Ay, qué bueno. Me alegra mucho que estés muy bien. Hoy no te vi. Estaba un poquito ocupada. Te pido disculpas por eso. Gracias, gracias. Pues sí, hemos estado tratando de configurar ahí varias cosas. El formato, como lo pueden ver en TikTok y en Facebook, está un poquito distinto a como lo hemos estado manejando. Esperamos sea de su agrado y pues cómo no comenzar este bello podcast saludando a todas las personas que nos están viendo ahorita. Muchas gracias por el apoyo, por sus likes, por todo el cariño que le están dando a estos en vivos y es un gusto traer con ustedes siempre temas nuevos, ¿no? El día de hoy vamos a tocar que es algo bien importante y más que empezar con el tema directo, me gustaría que nos fuéramos a algo más profundo, Mayra. Y es algo que yo sé que ya hemos tocado en algunos podcasts, pero que pues vale la pena recordar, ¿no? Y son estas preguntas que duelen, ¿no? Estas preguntas de, ¿qué duele más? ¿El ser rechazado o que no te comprendan? Unas preguntas bastante interesantes y que tienen un trasfondo bastante complejo que Mayra y yo vamos a estar tocando el día de hoy. Adelante, Mayra. Qué pregunta tan interesante. Definitivamente que Enrique todas las semanas viene con ganas de exprimirme como un limón. Voy a tener que cortar la comunicación un tanto de manera interna, porque él se cree que yo soy su limoncito, tu limón, tu limonero. Pero está bien interesante esa pregunta y fíjate, eh, creo en lo profundo que muchas personas responderían automáticamente que duele más el rechazo. Pero si somos honestos con nosotros mismos, hay veces que no sentirnos comprendidos duele incluso más. Cuando alguien te rechaza, al menos sabes dónde estás parado. Pero cuando una persona no es capaz de comprenderte, sientes que algo de ti se pierde en esa traducción, ¿no? Como si estuvieras intentando mostrar quién eres y nadie pudiera verlo. Eso es lo que opino. Y no necesariamente significa que en ocasiones no podamos cambiar de sensación o de emoción, pero lo interpreto desde esa premisa, ¿ok? Y es algo que se vive en todos los aspectos, ¿no? Ya hemos platicado muchas veces que pues no únicamente tienen que ser personas externas, ¿no? Puede ser en tu núcleo laboral, en tu núcleo familiar, puede ser con tus padres, hijos, pareja, clientes, y es más complicado, ¿no? Porque justo viene esa sensación de pensar o de decir, si tan solo entendieran un poco el cómo me siento o el cómo estoy, pues entenderían un poco de mis intenciones, ¿no? Sí, exactamente. Y es aquí donde quiero empezar, porque creo que una de las mayores fuentes de sufrimiento emocional en la vida adulta no necesariamente tiene que ser el fracaso, no necesariamente tiene que ser el dinero, en ocasiones ni siquiera es la crítica. Quiero que quienes nos escuchen en este momento hagan algo. Y no importa si están caminando, están en el gimnasio, están comiendo, quiero que respondan mentalmente. ¿Cuántas veces has repetido una explicación porque sentías
que no te habían entendido. Las personas que digan que no han pasado por esto, creo que se están engañando a sí mismas, porque creo que es algo que nos pasa con mucha regularidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos rehecho una conversación o hemos construido nuevamente una conversación en nuestra cabeza? Sí. La hemos recreado, la tenemos y la volvemos a recrear. Creo que nos ha pasado muchas veces también. ¿Cuántas veces hemos sentido frustración porque alguien interpretó mal tus intenciones? Infinidad de veces. ¿Cuántas veces hemos pensado, no me conoces realmente? ¿Cuántas veces hemos sentido que debes demostrar quién eres? Porque si esto te ha pasado, este episodio está diseñado especialmente para ti. Y claro que sí, y es parte de todo lo que es el sobrepensamiento, pero más allá de eso, yo creo que existe el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué tiene que afectar tanto nuestro día a día? Porque pues al finalmente uno trata de pensar con la razón y dice, bueno, pues, o sea, si alguien no lo entiende, pues trata de seguir adelante, ¿no? Pero al final, pues no es así, o sea, termina siendo un poco más complejo de lo que en realidad pudo haber sido la circunstancia o la situación, ¿no crees? Claro, lo que sucede es que no pasa así porque aquí no estamos hablando desde la lógica, estamos hablando desde nuestra propia identidad. Y la identidad es una de las estructuras psicológicas más poderosas del ser humano, pero simultáneamente la más débil. De hecho, hay algo supremamente fascinante y es que el cerebro humano puede soportar muchísimo dolor físico, ¿En serio? pero existe evidencia científica que demuestra que el rechazo social activa algunas de las mismas regiones cerebrales asociadas al dolor físico. En consecuencia, y en traducción, ¿qué es esto? En ocasiones estamos diseñados para soportar más dolor físico que dolor emocional. Me recuerda mucho. No sé si llegaron, o sea, haciendo memoria, o llegaste tú a ver el video de una mamá que alzaba un auto al ver que su hijo era aplastado prácticamente por el vehículo y sacaba a su hijo, o sea, hacía las dos cosas. O sea, al final se terminó rompiendo huesos, brazos, terminó muy mal, terminó con igual músculos desgarrados, pero a pesar de todo ese dolor, logró sacar a su hijo, ¿no? ¿Llegaste a ver ese video? Sí, sí lo llegué a ver. Dame un break para acá que estoy viendo. José, muchas gracias por eso. Gracias por pedir que compartan. La vida es bella. Gracias por esos populares. Gracias chicos por estar aquí. Lo apreciamos muchísimo. Sí, llegué a ver ese video. Y sí, definitivamente son capas y capas que tiene nuestro cerebro y que se van activando en términos químicos que en ocasiones desconocemos. Y sí, una mamá puede llegar a través de la producción acelerada de adrenalina, producto de la situación que está pasando en el momento, a llegar a hacer cosas que físicamente pudieran interpretarse que son imposibles. Y sí suele pasar, ¿no? De hecho, fíjate que hay investigadores, uno de los que yo más he utilizado como referencia para este tipo de contenido es Matthew Lieberman, y otros investigadores incluso han estudiado durante años cómo el cerebro procesa la exclusión social, ¿no? Que es el eje central de lo que estamos hablando, ¿no? Y encontraron algo supremamente interesante, porque ellos aseguran que cuando una persona siente rechazo, cuando siente exclusión, cuando siente que no pertenece, el cerebro automáticamente responde como si estuviera experimentando una amenaza real, porque durante miles de años pertenecer significaba sobrevivir.
Imagínate por un momento que vives hace 10.000 años. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en la época de la prehistoria. Imaginemos que vivimos por allá. No habían supermercados, no había policía, no había hospitales, no había tecnología. Tu supervivencia dependía completamente del grupo, es decir, a lo que llamábamos tribus en ese momento. Si eras expulsado de esa tribu, probablemente morías. ¿Por qué? Porque también está demostrado científicamente que los seres humanos dependemos del entorno social, porque estamos diseñados para vivir en sociedad, aunque existieron por miles de años sociedades muy rudimentarias, que obviamente ahí venimos y caemos en lo que es la teoría de la evolución, y bueno, ya la sociedad como se interpretaba en aquellas épocas no es igual a como se interpreta ahora, pero la esencia es que si una persona era expulsada de su tribu, socialmente pudiera interpretarse como que podías morir, ¿ok? Y de allí nace la necesidad de que pertenecer quedó grabado profundamente en nuestra biología. Y aunque hoy vivimos en un mundo moderno, nuestro cerebro sigue reaccionando como si la aceptación social fuera una cuestión de vida o muerte. Sí, claro, y llega justo el punto en donde entonces cuando alguien siente que no es entendido, pues, al final no está reaccionando solamente a esa opinión, sino también va más allá de... Exacto, está reaccionando a una amenaza mucho más profunda, a una amenaza en contra de tu propia identidad. Y aquí es donde entramos en un terreno fascinante, porque para poder entender esto, primero tenemos que hablar del ego. Ego, man, perfecto, y aquí es en donde nos confundimos, ¿no? Digo, al final, pues tenemos muchas interpretaciones de lo que es la palabra ego. Algunos lo interpretamos como arrogancia, ¿no? El pensar que es alguien presumido, egocéntrico, que solo piensa en sí mismo, pero justamente, May, el día de hoy vamos a tocar qué es realmente el ego. Ay, fíjate, eso de pensar de que el ego es arrogancia, es presunción, es egocentrismo, es muy ligero. Creo que lo hacemos desde la perspectiva unilateral de cada uno de nosotros, porque incluso en muchas ocasiones cuando nosotros hablamos del ego de otra persona, se suele interpretar de manera peyorativa. Y no, esa es probablemente una de las confusiones que tenemos en nuestra época, ¿no? La mayoría de las personas suelen creer que el ego es sentirse superior, pero el ego es muchísimo más complejo, muchísimo más profundo e incluso mucho más humano. Uno de los padres de la psicología, Sigmund Freud, fue uno de los primeros que intentó explicar este paradigma, ¿no? Este concepto de lo que es el ego. Y aunque algunas de sus teorías han sido muy cuestionadas con el tiempo, su modelo sigue siendo extraordinariamente útil. Él hablaba de tres estructuras: el yo y el super yo. Él siempre habló de esas tres estructuras. Y ya tratando como de desarrollarlas un poquito más, ¿cómo vendría siendo todo este desarrollo? ¿Qué es el yo? ¿Qué es el ello? El superyo? Fíjate, el yo es la parte impulsiva del ser humano, la que quiere placer de inmediato, la que requiere la satisfacción inmediata, la que quiere lo que quiere ahora mismo. El super yo, fíjate que estoy dando un brinco del yo al super yo. El super yo es la voz de las normas, la moral, las expectativas, lo correcto, lo aceptable.
Y en medio de esas dos cosas, del yo y del super yo, está el yo. ¿Qué es el yo? Nada más y nada menos que el ego. Intentando negociar constantemente con lo que deseas versus lo que el mundo está esperando para ti. Y supongo que aquí es cuando entramos en esa cuestión, yo creo que ya milenaria, ¿no? Y es, ¿el ego es malo o es bueno, güey? Depende. Amo las preguntas que son de un depende. El ego es necesario y no necesariamente es malo. Sin el ego no podríamos funcionar, no podríamos relacionarnos, no podríamos tomar decisiones, no podríamos construir una identidad. El problema aparece cuando dejamos de usar el ego y comenzamos a convertirnos en él. Supongo que aquí entra la parte del junk, ¿no? Sí, definitivamente. Y entra acá los estudios que realizó John porque suele ser antagónico, ¿no? Aquí es donde la conversación se vuelve realmente interesante, porque él observó algo que cambió por completo la forma de entender la identidad de la persona. Él en sus estudios asegura que todos usamos máscaras, así como yo. Ay, no lo había visto, me acabo de dar cuenta. Eso es Genial. provisional. Lo que pasa es que hay unas máscaras que son visibles y otras máscaras que no pueden ser perceptibles, ¿ok? Sí, sí. Todos sin excepción. Pero él le puso a esa máscara lo que es la persona, ¿no? La persona es quien mostramos al mundo. Es la versión de nosotros que logramos en ocasiones aprender a presentar para ser aceptados. Cuando, por ejemplo, un profesional, la persona inteligente, la persona exitosa, la persona fuerte, la persona responsable, la persona espiritual, la buena madre, la buena hija, el líder. Y vaya, puedo sacar 800.000 acotaciones acá, ¿no? Y no voy a parar. Pero no son necesariamente mentiras, pero tampoco son toda la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y está interesante, ¿no? Porque al final, mira, yo me acuerdo mucho de, bueno, no sé si en Latinoamérica sea así, pero por ejemplo, aquí en México y por lo menos en mi casa, pasaba que, para serle sincero, cuando yo en la primaria, las primeras educaciones escolares que se tienen cuando tienes de 5 a 10 años, es que le llamaban mucho a mi mamá de la escuela, ¿no? Porque yo tenía muchos problemas, para dejarlo así un poquito más concentrado, ¿no? El punto es que la maestra siempre le decía a mi mamá, su queja con ella era de que es que él se comporta así, pero mi mamá decía la cosa contraria, ¿no? Pero es que él en casa se comporta diferente, ¿no? Es distinto y está interesante todo esto porque pues, al final entra en lo que estábamos hablando, ¿no? Todos tenemos una versión distinta y yo pienso, ¿no? De lo que es con amigos, familia, casa, diferentes, o sea, como que con cada relación es distinto, ¿no? A lo mejor puedes decir, no, es que yo soy siempre así, pero siempre yo creo que hay alguna variación por ahí interesante. ¿Tú qué opinas, man? Sí, definitivamente todos lo tenemos y el problema aparece cuando olvidamos que es una máscara y comenzamos a creer que somos únicamente eso. ¿Ok? Porque una cosa es que yo utilice una máscara y otra cosa es que yo me crea la máscara. Estamos en dos contextos completamente diferentes, ¿no? Porque entonces cada vez que alguien cuestiona nuestra imagen, sentimos que nos están cuestionando a nosotros mismos. Y no necesariamente la imagen que una persona tiene de mí es lo que yo soy en esencia. Porque hay un hecho que es indiscutible. Nadie, nadie sabe a profundidad quién es la otra persona. Porque difícilmente un ser humano
va a exteriorizar todo lo que es, todo lo que hace, todo lo que siente o todas las decisiones que toma a una tercera persona. Y justo cuando entramos en esa diatriba de que las personas suelen confundir lo que ven con lo que yo soy y nosotros lo detectamos, justo allí es donde comienza el sufrimiento. Sí, o sea, y tienes toda la razón. Nada más, entonces, para refrescar un poquito o ver si comprendemos bien esta parte, es lo que duele en realidad no solamente es que alguien, pues evidentemente no nos comprenda o no nos escuche, ¿no? Sino más bien lo que duele es lo que sentimos cuando se cuestiona la identidad que pues ya llevamos tiempo construyendo, ¿no? Exactamente. Y aquí viene la pregunta más incómoda. ¿Qué pasa cuando toda tu autoestima depende de que otros validen esa identidad? ¿Qué pasa cuando necesitas que te reconozcas para sentir que vales? ¿Qué pasa cuando necesitas que te comprendan para sentirte suficiente? Y justo allí ya no estamos hablando de comprensión, estamos hablando de que tenemos apegos y dependencias emocionales. Y vamos a hablar de algo muchísimo más profundo, los tipos de ego, los alter egos, cómo los construimos para poder sobrevivir y por qué muchas personas pasan toda una vida intentando demostrar algo sin darse cuenta de que están intentando, de que no saben lo que están intentando demostrar. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? ¿Te hace sentido? Sí, claro que sí, o sea, definitivamente es algo que yo considero, digo, yo lo he vivido, supongo que todos hemos estado en alguna parte donde ni siquiera sabemos quiénes somos, cómo nos encontramos, y para cerrar, May, justo este bloque anterior, yo creo que es necesaria que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Y es, ¿qué pasa cuando toda esa autoestima que ya tratamos de construir, que tratamos de tener, de forjar, como le queramos decir, depende también de que otros validen esa identidad que estamos construyendo, ¿no? O sea, yo creo que aquí es donde muchas personas empiezan a sentirse hasta cierto punto expuestas, ¿no? Porque obviamente pues todos queremos ese sentimiento, esa sensación y el pensar de que somos seres libres, ¿no? Y entonces la realidad es que muchas veces vivimos reaccionando a cómo nos ven los demás. Completamente. Y aquí es donde voy a intentar de profundizar un poquito más. La mayoría de las personas creemos que el ego es algo que tienen los demás, pero que nosotros no lo tenemos. Sí, El 99% de los seres humanos. Ojo, yo he sido víctima de ese pensamiento. Yo he, no, digamos que no de manera tan, tan lasciva, pero sí, el que me diga, yo nunca he sido lascivo, yo nunca he sido pasivo-agresivo. Discúlpame. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y aunque en ocasiones unas personas suelen ser más sutiles que otras, todos los tenemos, porque no son características que suelen ser individuales de una persona cuando hablamos de comportamientos, ¿ok? sí, claro. Entonces, fíjate, todos creemos o todos aseguramos que el ego es algo que tienen los demás e incluso lo utilizamos de manera peyorativa para atacar a otras personas. Casi, casi como No, si fuera una enfermedad, ¿no? sí, total, o sea, es una enfermedad, pero ya va, seamos justos y seamos honestos. Si ya definimos que el ego es el yo, ¿cómo me atacan diciéndome que yo soy yo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces es una inconsistencia. Lo que pasa es que hay tendencias donde las personas repiten una palabra, repiten una palabra, repiten una palabra, la dicen 500 veces y ni siquiera se tomaron la molestia de investigar lo que significaba la palabra. Y aquí yo me voy a salir del tema y voy a contar una anécdota de cuando yo, una chama, tenía 15 años apenas. Resulta de que
Yo no fui muy tranquila de niña. Yo siempre he sido hiperactiva, siempre he sido una persona demasiado activa. Yo no me puedo quedar quieta haciendo una sola cosa. Yo soy de las que hace tres, cuatro cosas simultáneamente. Veo televisión, atiendo el teléfono, estoy en la computadora. Desde que yo nací, incluso mi mamá dice que desde que era una bebé, que desde nací, yo era así. Y fíjate, mira lo que es la construcción de la identidad de una persona. Mi mamá, en ocasiones, cuando yo me portaba muy mal, me castigaba, me sentaban en la sala. Y adivina qué tenía yo debajo del mueble de la sala de mi casa. Porque yo sabía que me iban a castigar. ¿Sí? Yo estaba consciente de que me iban a castigar. Ah, porque es que esa es otra cosa. Que las personas en ocasiones son de las que tiran la piedra y esconden la mano. Ay, pero si yo no te hice nada. No, si sabes que me hiciste. Claro que lo sabes. Solo que te quieras hacer el huevón, dirían por ahí. Estamos de acuerdo en ese punto. Pero Sí. yo me portaba mal y yo sabía que me iban a castigar, porque obviamente toda acción trae una reacción. Entonces, cuando tienes la reacción, ay, empiezas a darte golpes en el pecho, pero yo no fui. ¿Cuándo fuiste? Somos seres humanos. Sabemos la intencionalidad con que estamos haciendo las cosas. No nos hagamos las víctimas, porque eso es otra cosa que ya vamos a ver más adelante. El tema de la victimización, ¿no? Y adivina qué tenía yo debajo del mueble de la sala cuando mi mamá me castigaba. Te va a parecer loco, random. Te doy dos oportunidades. Dame dos objetos que pudiera tener una niña de 7, 8 años debajo del mueble de la sala para cuando la castigaran. No Vamos a hacer la sé. dinámica interesante. A ver, que pongan ahí en el chat que creen. Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, no, no había mirado para el TikTok, no había visto. Es que me emocioné, me emocioné. Una muñeca. Ay, Roberto. Gracias por tenerme en tan alto estima, pero no. No era una muñeca. Se haría algo para pintar. Katiuska, también me tienes en muy alta estima. Mi mamá me castigaba y yo me castigaba más duro. Un diccionario. Y en este momento todo el mundo está diciendo, ¿un diccionario? Sí, un diccionario. Porque para mí el hecho de que me castigaran y yo no sentir que estaba corrigiendo yo mi conducta, era inconcebible a los 7 8 años de edad. Entonces mi mamá me castigaba y yo me sobrecastigaba. ¿Y cómo me sobrecastigaba? ¿A qué niño de 8 años le puede gustar leer un diccionario? Por eso es que hay personas que dicen, verga, pero esta tipa saca unas palabras tan raras que de dónde las saca. Porque yo leía un diccionario cuando me castigaban. Esa es la verdad. ¿No? Entonces, retomándome el tema, eh, pues decimos que las personas son arrogantes, que son narcisistas, que siempre quiere tener la razón. Pero en muy pocas ocasiones pensamos, ¿y si mi ego no se parece a eso? ¿Y si mi ego se ve como perfeccionismo? ¿Y si mi ego se ve como necesidad de agradar? ¿Y si mi ego se ve como sacrificio constante? ¿Y si mi ego se ve como querer ser comprendida? Ups, creo que pocos nos hemos hecho esa pregunta. Porque allí es donde el tema se vuelve realmente incómodo. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo. El ego siempre me grita. No necesariamente. En ocasiones susurra. Disfrazado de virtud, disfrazado de responsabilidad, disfrazado de excelencia, disfrazado de servicio. Y precisamente por eso en ocasiones es tan difícil verlo. Y está difícil y complicado, ¿no? Porque, o sea, al final, incluso tratando de tener nuestras mejores intenciones, pues obviamente puede que estemos escondiendo algo que ni siquiera estemos o seamos capaces de verlo en ese momento, ¿no? Ujú, total. Y es por eso que a mí me gusta tanto la teoría de Jung, porque él insistía tanto en la importancia de conocernos profundamente a nosotros mismos, porque mientras más inconscientes somos,
más creemos que actuamos libremente, cuando en realidad estamos reaccionando desde heridas antiguas. Sí, claro que sí, porque, o sea, hablamos de la persona, hablamos ya también de la máscara, pero como justo como dices, ¿no? O sea, Jung también hablaba de algo que supongo que vamos ahorita a enfatizar un poquito más, que es algo llamado la sombra, ¿no? Y es algo que, pues, Mayra ahorita nos va a explicar un poquito más. Y May, o sea, específicamente o hablando más de esta parte, ¿a qué se refiere Jung con la sombra? Mira, ese concepto de la sombra creo que es una de las teorías o de las ideas más brillantes de la psicología moderna. ¿Ok? Porque él describe la sombra como todo aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos, pero que los podemos ver en los demás, ¿no? Ujú. Nuestros miedos, inseguridades, celos, necesidad de aprobación, vulnerabilidades, e incluso nuestra... Es justo donde está uno de los aspectos más interesantes del tema, ¿no? Lo que escondemos, lo escondemos, pero no desaparece. Simplemente opera desde el inconsciente. Y voy a decir algo que puede incomodar a muchas personas. Lo que más juzgas en otros muchas veces es algo que todavía no has logrado sanar en ti. Sí. La sombra siempre encuentra la manera de manifestarse. ¿No has escuchado decir ese dicho de que, bueno, entre luces y sombras? ¿Qué querrá decir ese dicho entre luces y sombras? Sencillo, lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, lo claro y lo oscuro. No, El yin no y es el otra yang. cosa. Entre luces y sombras. Ahí, amigo, o sea, critícame ya. No me digas entre luces y sombras. Cuestióname, critícame. Diríamos aquí en México, muy a la mexicana, no puede ser ni mucho de algo, ni tanto de otro. O sea, siempre hay esa balanza, ¿no? Y justo Total. hablando ya de esta parte, yo creo que vamos a entrar a algo que es bastante interesante y es que siempre se ha escuchado de algo llamado alter ego, ¿no? Y muchas personas lo asocian con algo positivo, también algunos otros con algo negativo, con una versión como si fuese ese superhéroe que traemos adentro, ¿no? Y de repente sale cuando más lo necesitamos, cuando queremos ser los valientes, cuando queremos ser X, Y, ¿no? Pero ¿qué es realmente el alter ego, Mayra? Fíjate tú, está interesante esa aseveración porque puede ser algo positivo como puede ser algo negativo si no lo sabes dominar. El alter ego es la identidad alternativa, pero una personalidad que logramos desarrollar para adaptarnos a determinadas circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una reunión de negocios, te garantizo que todo el mundo entra a esa sala con alter ego. Sí. ¿Por qué? Porque es la identidad alternativa, donde en ese mundo, donde hay personas importantes, donde vamos a cerrar negociaciones, pues no va a llegar alguien a hacer la nota disruptiva, donde yo soy el conflictivo, donde yo voy a crear un problema, donde me voy a enfadar por todo. No, tener una mesa de negociación para todo el mundo. Aunque por dentro me esté muriendo, que me quiero encaramar en la mesa y me quiero trepar y agarrar del cabello a la otra persona, sencillamente porque estoy en desacuerdo o porque no me conviene lo que esa persona está planteando en un momento determinado, ¿no? Entonces, técnicamente suele ser algo que nosotros desarrollamos para adaptarnos a determinadas circunstancias. Algunas personas lo crean de manera consciente y otras personas lo crean de manera inconsciente. Por ejemplo, ejemplos de alter ego. Beyoncé, que creó a Sarah Fierce. Okay. Muchísimos artistas, atletas, líderes mundiales han utilizado sus alter egos para acceder a versiones más poderosas de sí mismos, ¿no? Pero aquí viene algo que nos cuesta mucho entender. No todos los alter egos son extraordinarios. Muchos nacen del dolor, muchos las mujeres que siempre dicen yo puedo estar sola, los que intentan ser yo soy perfecto. Y yo aquí voy a levantar la mano y voy a decir qué bueno que no sufro de ese, porque yo siempre he dicho que soy perfectamente imperfecta, ¿no?
Bueno, si sufro de alguno es la fuerte. Sí, yo en ocasiones suelo tener la apariencia de que soy muy fuerte. Por eso es un alter ego. Porque las personas cercanas a mí manejan otra información que no necesariamente es esa, ¿no? Y a muchas les frustra, ¿ok? Y les frustra ¿por qué? Porque yo te voy a ser honesta. Yo prefiero tener un alter ego desde la fortaleza que desde la victimización. Cada quien toma las decisiones que quiera tomar en la vida, ¿no? Pero si a mí me lo ponen dentro de mis sistemas de creencia, dentro de las cosas que yo creo, dentro de las cosas en el mundo, en el ambiente donde yo me he desarrollado, yo prefiero la fortaleza que la victimización. La victimización da asco, sencillamente. Porque la victimización simple y llanamente es culpa tuya. Porque tú quieres vivir como víctima. Si tú quisieras no vivir como víctima, tú tomas las decisiones que tengas que tomar. Pero eso es algo que, bueno, que en ocasiones las personas ni siquiera se dan cuenta que están viviéndolo. O sea, no, ellos no lo logran visualizar, no lo logran ver, ¿no? Y así, o sea, pueden haber miles de caracterizaciones. La que siempre tiene una respuesta, la que cuida a todos, la que no se permite, pueden haber mil cosas, ¿no? Pero muchas veces son identidades que no son auténticas, son mecanismos de supervivencia. Y ¿Sabes? ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Sabes a qué me recuerda mucho? A cuando, no sé si a ti te lo llegaron a decir, pero por ejemplo a mí en la escuela sí me llegaron a decir, ¿no? Identifica en tu círculo social a tres personas influyentes, ¿no? Que sean personas que marquen tu vida, que las pienses muy inteligentes, que te verías como ellas a futuro, ¿no? Uh -huh, Y las identificaba, ¿no? Y ya nos decían, ahora trata de imitar acciones que las llevaron al éxito a ellas y adáptalas a ti, ¿no? uh -huh. Y justo es como dice esta parte, ¿no? Yo imagino y pues me imagino, y hemos hablado mucho en podcasts anteriores y creo que también tocamos un poquito en esto del dolor, ¿no? El dolor transforma más que otras cosas, ¿no? Y yo creo que hemos llegado también a una parte en donde pues yo podría considerar que incluso el dolor también alimenta esta parte del ego para sacar esa versión, a lo mejor como dices, ¿no? Del alter ego que es todo lo que no podemos ser por el miedo, por el estrés, por mil infinitas razones, ¿no? Y sale esa parte, incluso, no sé, el introvertido se hace extrovertido, el solitario se hace de miles de amigos, ¿no? Entonces, Uh -huh. yo pienso que todo esto al final nos lleva a que a veces... Hola Jorge, Ah, gracias. Ay, Jorge Luis se conectó por aquí, saludos por gracias. allá, Jorge. Y entonces, al final, pues como ya lo comentamos, ¿no? Muchas veces creemos que somos una cosa cuando, pues más bien nos estamos adaptando a llegar a tratar de cubrir esa herida que tuvimos, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate que eso fue algo que a mí me tocó, me tomó muchos años comprender, porque durante mucho tiempo uno piensa que está siendo fuerte. O mejor dicho, recapitulo, a mí me tomó mucho tiempo entender que yo creía, porque genuinamente lo creía, ¿no? No era, yo lo creía, de verdad, que estaba siendo fuerte. Y después entendí que muchas veces estaba siendo defensiva. Yo pensaba que lo estaba haciendo de manera excelente y después entendí que muchas veces estaba intentando demostrar cosas. ¿Pero demostrar qué? Ahí viene la gran pregunta, ¿qué es lo que intentas demostrar? ¿Sí? Pensé que estaba persiguiendo crecimiento y después entendí que muchas veces estaba persiguiendo validación. Y cuidado con esto, y más en el bloque que viene ya vamos a entrar más a profundidad con este tema, porque hay que saber bien la interpretación y la conceptualización que le damos a la palabra crecimiento, y ahí es donde muchas personas suelen equivocarse. Así que ojo con esto, mis amores. Y justo, Mike, como dices, ¿no? O sea, hemos estado tocando varios bloques, hemos estado tocando varias cosas. Por acá dicen que pues ya hemos tocado también frases
con ellos se describen a sí mismos, ¿no? Y justo estamos hablando de personas que influyeron en este tipo de pensamiento o que generan estructuras de lo que es el ego y vamos a tocar a alguien que se llama Alfred Adler, ¿no? Y él habló también muchísimo de esto, May. Si gustas continuar con esta línea, por favor. Adler. Sí, fíjate, él decía algo súper fascinante. Decía que gran parte del comportamiento humano surge de una sensación de insuficiencia. Textualmente era lo que decía. Y no necesariamente porque seamos insuficientes, sino porque sentimos que no lo somos. Desde ese punto construimos estrategias de compensación. Si yo creo que yo no soy suficiente en un espacio, entonces empiezo a compensar en otros espacios. Sí. El primer ego, y aquí me voy a ir a lo que es, voy a citar algunos tipos de egos, ¿no? Uno de los primeros egos que existen, creo y que pocas personas lo logran ver, porque todo el mundo te dice, oh, es que tiene ego de superioridad. Suele pasar de la manera inversa. Suele ser ego de inferioridad. Y posiblemente es el más común. Es esa vocecita constante que te dice, no soy suficiente, no estoy listo, no tengo lo necesario. Es el ego que se compara, el que te genera duda, el que minimiza, el que siente desde lo profundo ser el síndrome del impostor. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que ver la cantidad de personas en la actualidad que sufren de síndrome del impostor. Y curiosamente, el ego de superioridad, que es la contraparte, suele nacer exactamente del mismo lugar. Porque muchas veces quien necesita demostrar que es mejor, en el fondo, lo que tiene es miedo de no ser suficiente. Es por eso que Adler decía que superioridad e inferioridad son dos caras de la misma moneda. Superioridad e inferioridad, May. Y yo creo que, Nacen exactamente de lo mismo. y yo creo que justo estamos llegando a lo que podríamos llamarle el protagonista, ¿no? Del episodio. En teoría. Ay, gracias Fabricia por ese quiéreme. Muchas gracias. Déjame ver aquí. Gracias Noelia por ese quiéreme. Es que apenas estoy viendo. Ay, Jorge, gracias por esos populares. Déjame que cheque aquí el TikTok. Ah, ya lo estoy chequeando ahí un poquito. Ok, disculpa, Enrique. Es que Ah, quería estar pendiente también de las personas que se están conectando por acá en TikTok. Por lo menos para decirles un holita. Para que gracias, después gracias no me también vayan a decir mañana que soy de otra chica. por los 11,000 likes. Y así es, o sea, al final, pues es esta parte, ¿no? Lo acabamos de mencionar, superioridad, Sí, inferioridad. definitivamente, porque suele ser el más silencioso, suele ser el más sofisticado y probablemente es el más aceptado Sí, socialmente. sí, claro. So, ahora, el ego de la validación. Uy, cuidado con este tema, porque el ego de la validación puede destruir vidas, puede destruir economías, puede destruir relaciones. Yo creo que este es uno de los más peligrosos. El ego de la validación no necesariamente necesita ser el mejor, no necesita tener razón, no necesita ser superior, necesita ser visto, necesita ser reconocido, necesita ser comprendido, necesita sentir que otros confirman constantemente su valor. Y justo aquí es donde existe la trampa, que no puedo decir la palabra que quisiera decir porque TikTok se me olvidaba que estábamos en TikTok y si digo la palabra que viene, puede que tengamos afectación en la cuenta, ¿no? Pero existe una trampa súper peligrosa, porque mientras más dependes de la validación externa, menos acceso tienes a tu paz interna. Y yo supongo que
Así como lo hemos visto nosotros mismos, lo hemos visto en muchas cosas de nuestros aspectos diarios o cotidianos de nuestra vida. Mayra, ¿tú consideras que esto lo has visto en ti misma, en tu vida, a lo largo, en algo, personas cercanas, no sé, en algún punto de tu vida has visto esto? Mira, cómo quisiera en este momento con esa pregunta jugar a ser perfecta y decirte no, nunca en mi vida. Me encantaría darte esa respuesta, pero definitivamente la respuesta es sí. Y la persona que se diga a sí mismo, a lo mejor pocas personas lo van a reconocer en público, porque es que es muy complejo reconocer que todos tenemos luces y sombras ante el público, porque todos queremos trabajar bajo el alter ego, la identidad que construiste, esa identidad alterna que tienes a ti. A pocos nos gusta ser cuestionados, mucho menos autocuestionarnos. Pero sí, sí, Enrique. Y la persona que diga, a mí nunca me pasó eso, qué pena. Voy a decir una palabra horrorosa, pero es como lo siento. Y tú sabes que yo no, en ocasiones no suelo tener filtro. No sean hipócritas con ustedes mismos, mis amores. Porque no están engañando a las otras personas. Se están engañando a sí mismos. Y desde que empezó esta temporada, venimos hablando de los autoengaños, del autosabotaje y de todas las cosas que nosotros mismos hacemos y que nos ocasionan daños, dolores y heridas muy profundas que luego toca sanar y que duele mucho el proceso de sanar. Me pasó cuando llegué acá a Estados Unidos. Y esto creo que es una de las conversaciones más honestas que voy a tener sobre ese tema por primera vez en público, ¿no? Porque es una conversación que no suelo tenerla con muchas personas, pero sí la he tenido en privado con algunas personas, no con muchas, pero sí la he tenido, ¿no? Y allí todo el mundo dirá, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te pasó? Es sencillo. Yo tenía una identidad, yo tenía una trayectoria, yo tenía una historia, yo tenía experiencia, yo tenía resultados, yo tenía reconocimiento. Pero cuando nosotros llegamos a otro país, ninguna de las personas que vas conociendo saben ni un ápice de lo que tú eres, de lo que tú has hecho o de lo que tú representas. Y de repente consigues algo súper incómodo. Y es que gran parte de tu seguridad como persona, lo que te hacía sentir estable, lo que te hacía sentir seguro, está conectada con quien sabían lo que tú eras. Entonces, ¿qué pasa? Existieron momentos, y lo digo desde la profundidad no me da vergüenza decirlo, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos tenemos procesos individuales, hay personas que, bueno, unos son procesos más complejos que otros, ¿no? Pero yo no tengo nada que temer con relación a eso, o sea, no me abochorna, no me afecta. Pero hubo momentos donde yo sentí que tenía que demostrar constantemente, ¿sí? Sentía que tenía que demostrar capacidad, inteligencia, experiencia, valor. Pero un día me senté a reflexionar y me hice varias preguntas. Preguntas que son interesantísimas y siempre lo he dicho. De la calidad de las preguntas, la calidad de la respuesta y de la calidad de la respuesta, la calidad de los resultados. ¿Sí? Siempre lo digo. ¿Estoy construyendo una nueva vida? ¿O estoy intentando convencer al resto del planeta de quién fui? Y esa pregunta me cambió. Definitivamente que cuando yo me respondí esa pregunta, me cambió la perspectiva de cómo yo estaba viendo las cosas. Y es una pregunta que yo creo que si no nos la hemos hecho todavía, estaría interesante que nos la hiciéramos ahora, ¿no? Voy a retomarlas por si no las escucharon. ¿Estoy construyendo una nueva vida o estoy intentando convencer al mundo de quién fui? Y esto aplica en todo, ¿eh? O sea, no aplica nada más en irse de un país a otro, aplica cuando cambias de trabajo, cuando cambias de amigos, cuando dejas de convivir con ciertos familiares, convives con otros. O sea, yo creo que es algo que podríamos aplicar todos en nuestro día a día
Y es difícil, Mayra. Yo creo que esas preguntas deben de ser de las más complicadas de poder responder. Sí, total. Fíjate que yo creo que todos tenemos alguna versión de eso. Unos en mayor intensidad, otros en menor intensidad, unos en mayor medida, otros en menor medida, unos desde aspectos sociales, otros desde aspectos laborales, etcétera, etcétera, pero en definitiva todos hemos pasado por alguna versión de ese tipo, ¿no? Y tal vez no intentamos ni siquiera demostrar quiénes fuimos, pero sí intentamos demostrar quién creemos que deberíamos ser. Y mientras estamos en ese proceso, perdemos contacto con quién realmente somos. Así es simple. Nos perdemos. Así es, el perdernos, el ya no identificar o ya no congeniar con personas con las que congeniábamos antes, compartíamos cosas, incluso colegas, ¿no? O sea, al final Ujú. es un cambio radical. Obviamente, para quien ya lleva tiempo escuchando los podcasts, ha escuchado un poquito de cómo ha sido la transición de Mayra, de pasar de su país natal a Estados Unidos, comprenderá que es compleja. Nosotros la conocemos obviamente porque pues ya tenemos años conociéndola, pero al final de todo esto, pues hay algo que no me sale a la cabeza, ¿no? Y es justo después de esto que acabas de compartir, que fue un poquito breve, y es si realmente nosotros hemos construido identidades Hola alrededor de ser amigo, ¿cómo vistos. estás, mi amor? Gracias por estar aquí, gracias por ese quiéreme. Saludos a Discúlpame. toda la gente que está por ahí en TikTok. Muchísimas gracias por los likes, los cariños que nos envían. Muchas gracias. Hola Fabricia, buenas tardes, saludos, un abrazote, bendiciones para ti también, mi amor. Y, y Es que se me justo, olvida. y justo, Me May, enfoco tanto aquí que se me va. Qué pena. y Así justo soy yo, ¿qué lle- puedo ser? llegamos a esta parte de si realmente estamos construyendo nuestras identidades para ser reconocidos, para ser comprendidos. Y yo pienso que es cuando vivimos justo en esa parte particularmente peligrosa, ¿no? Porque pues, al final, antes habíamos tenido tanto, digo, jamás habíamos tenido tanto acceso a la validación como hoy en día, ¿no? Al final, con tantas redes sociales, con tantas cosas que hacemos, decimos, hacemos y que se pueden hacer públicas y que pueden tener repercusiones instantáneas o futuras, ¿no? Porque al final yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado de personas que llegaron a comentar algunas cosas hace 10 años, por ejemplo, en Twitter, y que apenas hoy salen esos comentarios que hicieron hace 10 años y era algo detestable, horrible, y cambia totalmente la visión que tenías de esa persona, ¿no? Entonces, justo yo creo que ahorita vivimos en esa época en donde es difícil o hay que tratar prácticamente con pinzas quiénes somos, ¿no? Pero esa es la pregunta, May. O sea, terminamos cambiando quiénes somos por la aceptación y yo creo que es lo difícil, ¿no? De este tipo de temas. Total. Y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que está enfrentando las últimas generaciones. Porque en la actualidad tenemos algo que ninguna generación anteriormente tuvo. Y es que existe todo un sistema que está diseñado para medir nuestra relevancia. Y le podemos decir de alguna forma, hay alguna explicación un poquito más certera de esto. Mira, piensa en esto. Hace 50 años, es decir, cuando yo nací en el año 75, por ahí para allá, una persona podía pasar semanas, meses, incluso años, sin retroalimentación externa de su vida. ¿Ok? Hoy podemos recibir una retroalimentación cada 30 segundos. Y ustedes dirán, ah, sí, mis amores. ¿Cómo es eso? Redes sociales. Un like, un comentario, una visualización, una persona que compartió tu post, una reacción. Y aunque parezcan cosas pequeñas, están diseñadas para activar sistemas neurológicos muy profundos. Lo que pasa es que no lo sabemos si no nos vamos a la médula. Por eso es que yo siempre digo,
usar una palabra o usar un contexto sin saber a profundidad lo que realmente es, yo considero que es cuestionable y es peligroso. ¿Qué pasa aquí? La dopamina es frecuentemente malinterpretada. Muchas personas creen que la dopamina es la hormona de la felicidad, pero realmente está relacionada con la anticipación de la recompensa, con la expectativa, con la posibilidad, incluso con el quizás. Y esto es exactamente lo que generan las redes sociales en nosotros. Cada vez, y lo puede hacer cualquier persona, es más, no les voy a pedir que lo hagan, todos lo sabemos. Lo que pasa es que no sabemos lo que existe a profundidad, ¿no? Cada vez que, y yo no lo sabía, tengo que mentirlo, ¿ok? Tampoco me voy a venir a tirar aquí de que soy el erudito, de que yo solamente, nadie sabe, pero yo, no, tampoco lo sabía. Y caí en eso, ¿ok? Ojo, ojo, y es un tema salir de allí. Cada vez que publicas algo, tu cerebro automáticamente va a entrar en espera. ¿Quién reaccionó? ¿Quién comentó? ¿Quién lo vio? ¿Quién me validó? Y sin darte cuenta, empiezas a asociar, y ojo con esto, mayúsculas y rojas, y compartan y full tag. Empiezan a asociar tu valor con la respuesta del entorno. Es decir, en este momento lo estamos viviendo en la práctica. No sé cuántas personas tenemos comunicadas en Facebook. No me interesa saber cuántas personas tenemos conectadas en Facebook, pero yo sí estoy viendo cuántas tengo conectadas en TikTok. Y no voy a decirlo, porque no me importa y no me interesa. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver la cantidad de personas que tengo conectadas en este momento versus la cantidad de personas que un carajo que sale a echarse, no sé, a pintarse con pintura el cabello, tiene 4,000 conectadas, yo voy a decir, ay, soy un fracaso. Ay, qué horrible, nadie me valida. Tengo que echarme pintura en mi pelo. Mis amores, ¿saben qué? Ni muerta me voy a echar pintura en el pelo. Y aquí sí digo yo, primero muerta que sencilla. Jamás yo jamás atentaría en mi contra y físicamente cuando sé que eso puede traer, tal vez no en el momento, pero a futuro pudiera traer una consecuencia para mi salud. ¿O es que se le olvida que muchas pinturas tienen metales pesados? Sí. Ah, pero es que soy tendencias y esa es la manera como yo recibo validación externa. E incluso Jonathan Haidt hablaba mucho de eso, explica cómo habla mucho de eso, ¿no? Habla mucho de eso, porque él se ha encargado de hacer estudios sobre redes sociales y las redes sociales, él dice que lo que han hecho es amplificar este tipo de procesos que anteriormente eran muy limitados por el entorno físico. Antes te comparabas con muy pocas personas, es decir, yo me podía comparar y me voy a la época de cuando estábamos en el colegio. ¿Con quién me comparaba? Bueno, con las 20 otras niñitas que estudiaban conmigo. En la universidad, bueno, con los 4 amigos de mi grupo de referencia a ver quién sacaba la nota más alta, ¿no? Pero nos comparábamos con pocas personas. Hoy te comparas con millones de personas. Mis amores, sensatamente y en lo profundo del corazón, ¿ustedes creen que vale la pena tener el desgaste emocional de compararnos con los millones de creadores de contenido que existen? ¿Ustedes creen que hace sentido tener la comparación y la validación de otras personas donde ni siquiera estamos hablando el mismo idioma, donde nuestro sistema de creencias no es el mismo, donde las actividades que hacemos no son las mismas, donde esas personas escasamente lo que saben es cómo nos llamamos? ¿Por qué necesitar esa validación externa, no? Entonces, cuando yo me tengo que comparar con millones, yo antes buscaba validación en un círculo muy cercano. Entonces ahora la validación se tiene que hacer en el mercado global. Mis amores, ¿cuántos millones de habitantes tiene el planeta? No sé.
No busqué ese dato, lo debí haber buscado, pero Miles no de lo busqué. millones. No sé. El problema es que ninguna cantidad de validación externa puede llevarte a llenar una carencia interna. Cuando usted tiene carencias internas, cuando usted tiene cosas que solucionar de manera interna, interprétese como dolor, herida, frustración, ansiedad, lo que sea. Las redes sociales lo que hacen, y amo las redes sociales, pero entiendo que hay momentos en que tenemos que parar. Porque si comúnmente estoy viviendo procesos complejos, procesos difíciles, procesos de salud, y aparte de que no puedo conmigo misma, dado a esos procesos, necesito validación para que alguien entienda el por qué yo hago las cosas. Hey, es cuando tu cerebro dice, ya va, mamita, mi reina, corra por su vida, ¿oyó? Y, Ninguna cantidad de validación externa va a llenar las carencias internas que nosotros tenemos. Falso. Eso no va a pasar. Porque esa validación externa que te están dando, te la van a dar desde un aspecto. Pero no te lo van a dar desde una óptica microscópica de la razón de ser, de por qué estás haciendo algo, cómo lo estás haciendo, las decisiones que estás tomando y por qué las estás tomando. Mucho menos cuando quieren validarte desde la perspectiva de una situación particular y no desde la perspectiva a nivel macro. Y ahí creo que tenemos que tener cuidado. ¿sabes a qué me recuerda mucho, May? Justo hace no mucho, valga la redundancia, hablando de redes sociales, me salió por ahí un TikTok en donde pasaban a las personas pues, más influyentes y con más dinero en el mundo, ¿no? Y justo decían que son el 1% de toda la población mundial. Y llegamos a esta parte en donde uno ve videos de Elon Musk, de personas súper influyentes, y decimos, wow, o sea, bueno, por lo menos yo, ¿no? O sea, yo los veo y digo, pues, hasta qué inspiración pueden ser para muchos de nosotros de querer hacer todas las cosas mejor, ¿no? Te voy a Pero, detener en ese punto. Te voy a detener en ese punto. Yo te garantizo a ti, meto las manos en el fuego y no me voy a quemar, que tú a esas personas no las vas a ver brincando de una red social a otra. Jamás los van a ver. Están tan ocupados construyendo, creando riqueza, creando nuevos aportes, liderando equipos de trabajo, generando lluvias de ideas, que es mentira. Ah, no, bueno. A ver. Voy a ser enfática aquí porque tú sabes que de todo hay en el mundo. no Que falta existan quién. cuentas falsas, posiblemente con esos nombres. Pero que tú me digas que esas personas viven metidas, scrolleando una red social, te garantizo que no. No, No tienen el tiempo. En ocasiones tienen una medio cuenta y chuchumuca que solamente la utilizan para comunicar lo que ellos quieren que las personas sepan, porque forma parte en términos económicos y en otros aspectos también sociales, que lo social influye en lo económico, a mecanismos de presión. ¿Presión para qué? Para comprarnos el último iPhone, sí. por decir algo, Y, para y, cambiar de carro, y para acabas de comprarnos una tocar casa. algo bien importante, May, ¿no? O sea, porque no, yo estoy seguro de que no falta por ahí quien en nuestro círculo social suba fotos de, ya me compré esto, ya me compré aquello, X, Y. O incluso a lo mejor no círculo social cercano, ¿no? Sino también algún artista X, Y. Y aquí es en donde entra este juego de lo digital. ¿Podríamos decir, Mae, que existe también ego digital? ¡Ay, absolutamente! De hecho, creo que en la actualidad es el ego más grande que vemos, el ego digital. Y de hecho, creo que en ocasiones muchas personas están más conectadas con su identidad digital que con su identidad real. Sí. ¿Sí? Construyen una versión de sí mismas para ser percibidas por otros
y después terminan atrapadas intentando sostener una imagen. ¿Sí? Porque es que no es fácil. Las personas que estamos en el mundo, ojo, y lo voy a decir desde la responsabilidad de que a mí me ha pasado. Porque es que no me voy a venir a decir, no, son ellos y no yo. Vuelvo a decir, las personas que crean que nunca les ha pasado, señores, lo están identificando mal. Mis amores, hermanos de mi vida, nos pasa a todos, solo que en ocasiones no lo logramos identificar. ¿Por qué? Porque no sabemos ni que tiene patas ni que tiene cabeza y no sabemos cómo se llama. Pero nos pasa, no suele pasar. ¿Ok? Quedan atrapadas intentando sostener esa imagen. Porque ¿qué va a pasar si no me conecto? Porque ¿qué va a pasar si no tengo no sé cuántos miles? Porque ¿qué va a pasar si no me... Y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y había, ahorita no recuerdo el nombre, la verdad, se me olvidó el nombre, pero había un filósofo que hablaba de algo supremamente fascinante. Creo que era Han, no sé. Después les diré cuando me acuerde. Él asegura que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. Y eso es real. Antes las personas sufríamos porque alguien nos controlaba. Bueno, ¿cómo nos controlaba? Bueno, tengo un trabajo de 8 a 5, tengo que llegar a las 8 de la mañana y si me voy antes de las 5, a mí me van a regañar y no me puedo ir. Pero entonces resulta que ahora, no voy a decir que el 90% de la población, porque eso sería surrealista. Tampoco consulté la estadística. No necesito saberlo todo. No es necesario saberlo todo. Y eso es importante entenderlo. Pero muchas personas ya son emprendedores. En consecuencia, son trabajadores por cuenta propia, no dependen de un jefe, ¿no? Y sufren porque están intentando optimizarse constantemente, porque quieren ser más exitosas, porque quieren ser más productivas, porque quieren ser más visibles, porque quieren ser más admiradas, quieren ser más relevantes. Y eso genera una fatiga enorme emocionalmente hablando, ¿no? Sí, y al final, o sea, todo, pues lo acabas de decir, ¿no? O sea, todo genera una fatiga emocional que para las personas, pues, se termina con problemas de estrés, terminan con problemas, a veces que a lo mejor son del trabajo en casa, a lo mejor cosas que deberían de tratar de solucionar ellos mismos, por otra parte, lo llevan a su día a día y es cuando, pues, realmente se hace difícil o pesado el tratar de superarse, ¿no? Pero justo abriendo parte de esto, May, aquí sí me gustaría hacerte, yo creo que es una pregunta que es algo compleja, un poco difícil de responder hasta cierto punto dura, y ¿Podría es ser tu limón? un poquito, un poquito Ok. así. Y es Ok. que al final yo sé y estoy seguro de que pues muchas personas se la hacen de los que nos han visto, de las personas que ven en diferido los directos en YouTube, porque pues al final ya son 2 años de podcast y es mucho trabajo, preparación, son cosas que pues le hemos dado hasta cierto punto la profundidad que se merecen, ¿no? Y a lo mejor sin la viralidad que se esperaba, ¿no? Y que también pues las personas esperarían hasta cierto punto, ¿no? Y la pregunta es, ¿tú consideras que esto te ha afectado? ¿Verdad o mentira? La honestidad ante todo. Sí, lógicamente. Pero esto tiene una razón de ser. Desde mi perspectiva, desde la mía, la de Mayra Linares. Cuando tú desarrollas un proyecto, como decimos los venezolanos, con el corazón en la mano, definitivamente que tú esperas que ese proyecto llegue, que ese proyecto impacte, que ese proyecto transforme vidas. Ay, perdónenme, tengo mucha tos todavía. Pero hubo algo que tuve que enfrentar. No la falta de resultados, sino mis expectativas sobre esos resultados. Y aquí ocurrió algo que me cambió. Porque durante mucho tiempo yo pensé que lo que estaba buscando era alcance.
Pero tengo que reconocer que me confundí. Porque cuando fui completamente honesta conmigo, descubrí algo más profundo. No estaba, no estoy y no estaré buscando alcance. No estaba, no estoy y no estaré buscando validación. Lo que estaba buscando era que los números confirmaran mi valor, que la audiencia confirmara el impacto. Quería que el crecimiento confirmara que íbamos por buen camino. Y ahí justo entendí que el problema no es mi formato, no es el podcast, no es el contenido, no es el horario inclusive. El problema es la conversación interna que yo estaba teniendo con los resultados. Pero me hice preguntas maravillosas. Y esta pregunta, las personas que realmente quieran avanzar en su proyecto de vida, yo que ustedes la notaría. Y la voy a decir una sola vez y no la vuelvo a decir más. Si nadie me aplaudiera, ¿seguiría haciéndolo? Porque esa pregunta genera que separe el propósito del ego. Y la respuesta definitivamente fue sí. Entendí algo profundo. Mi propósito no puede depender de la velocidad con la que llegue el reconocimiento. Señoras y señores, hasta el día de hoy, con esto ya cerramos. Creo que Enrique se le cayó algo. Yo no lo estoy viendo en transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Esto fue el cuarto episodio de nuestra tercera temporada de Más que un Sueño. Un beso enorme. Los queremos con la vida. Que tengan feliz tarde. Hasta la próxima semana. Ah, ¿estás aquí? Sí, ¿qué crees? Una disculpa para todos, se me fue la luz. No Está importa. cayendo una tormenta súper fuerte acá. Justo Ok. igual estaba tratando de Igual ya resolver. cerré. Igual ya cerré Al- para cerrar el día de hoy. Alcancé a escuchar un poquito más. Mira, antes de que nos vayamos, ¿qué te gustaría dejarles? Como siempre, tú sabes que me encanta que cerramos con frases o algo, algún mensaje que te gustaría dejarle a las personitas que tuvimos por aquí en Facebook y en TikTok. Mm, Dios. Voy a dejar 3 preguntas. Ok. Porque es más interesante cuando ustedes se hacen las preguntas a ustedes mismos a cuando otra persona les da la respuesta. ¿Estoy construyendo o estoy demostrando? ¿Qué necesito que otros validen aquí? Y la tercera pregunta que les voy a dejar, ya la había dicho. Si nadie pudiera verlo, ¿lo seguiría haciendo? Y esto tiene una razón de ser. El ego necesita espectadores, el propósito no. Y esto es más que un sueño, que tiene un propósito definido, que fue creado para una comunidad en particular, que tenemos 2 años al aire, todas las temporadas que hemos hecho, posiblemente en las plataformas digitales no ha sido un éxito, pero el entorno al cual nosotros realmente queremos llegar, hemos demostrado que dentro de ese ecosistema hemos sido un éxito. Un abrazo gigante a toda la familia Toro Taxes. Gracias a esa unidad corporativa que cada día me apoya y me ayuda a seguir adelante. Y les voy a dar una reflexión más. No todo lo que suele parecer malo es bueno y no todo lo que suele parecer bueno es malo.
Cuidado con eso. Un beso enorme. Los quiero con la vida. Hasta la próxima semana. May, muchísimas gracias. Un beso, un abrazo a todas las personas que estuvieron por acá, a las personas que comentaron por acá, que estuvieron aprendiendo cosas nuevas, a los que dejaron unos últimos likes, comentarios por allá, regalitos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo martes. Mira, adivina de qué me acabo de acordar en este instante. Perdón que te Tú interrumpa. dale, May. De un podcast que hicimos donde vino Carlos Maldonado al podcast invitado. Me acabo de acordar en este momento porque el gesto que hiciste fue un gesto que hiciste cuando Carlos dijo, vamos Mayra, tumbaste el micrófono. ¿Tú recuerdas ese episodio? Hago olvidarlo. Claro que sí, estuvo brutalmente hermoso. Claro que May, sí. un gustazo compartir contigo otro Bueno, martes aquí. Nos hasta la estamos próxima viendo. semana. Que pasen buena tarde y una excelente semana. Los quiero con Igualmente. la vida. Gracias, May. Nos Bye. vemos. Chau. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto. Lo más doloroso que necesito es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr.